¿Recuerdan los audios de los jueces del Supremo que los ofrecimos en exclusiva en este programa? Estos audios. Concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Se miraron tanto Son los audios de los jueces, 2 de los 5 magistrados que condenaron a Álvaro García Ortiz en unos audios en el Colegio de Abogados. Ahora podrían tener repercusión judicial porque los comuns han pedido esos audios que les ofrecimos en este programa en exclusiva para ampliar su querella por revelación de secretos contra esos magistrados, 2 de los 5 que condenaron a Álvaro García Ortiz. Jaume Asens, abogado, diputado del Parlamento Europeo. Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿En qué hecho concreto del presidente de la sala que condenó al fiscal general del Estado ven ustedes un delito, una vulneración del secreto de las deliberaciones? Bueno, la verdad es que estamos ante un caso muy kafkiano, muy surrealista, porque el tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado por filtración es un tribunal que es el primero en filtrar datos que no puede filtrar. De hecho, en el propio procedimiento ya se filtraron datos personales del propio fiscal general del Estado, su dirección, su correo, y eso afecta mucho más a su intimidad que lo que presuntamente puede afectar a la pareja de Ayuso, porque estamos hablando de datos procesales, en este caso, de datos de corrupción, como los papeles de Bárcenas. Podríamos decir que los papeles de Bárcenas también afectan a su intimidad, el hecho de que se hicieran públicos. Y nosotros pensamos que el tribunal no es coherente y que en el caso concreto de Arrieta, su comportamiento incurre en un delito porque en la sede de la acusación que le paga, revela cosas que no puede revelar. Revela el estado de las deliberaciones, revela que se ha desplazado a la ponente, a Susana Polo, que es progresista, porque su tesis absolutoria pues ha caído y por eso él es el ponente. De hecho, igual el público que estaba escuchando no dedujo eso, pero se puede deducir muy fácilmente de sus palabras, porque si lo último que se sabía, lo que se comunicó y lo que sí que se podía comunicar es que la ponencia había tocado a Susana Polo, lo que no podía hacer el juez Arrieta, y menos en la sede de la acusación, que por cierto le pagaban sus honorarios, es revelar el estado de la deliberación que tenían los jueces, porque eso precisamente es lo que prohíbe la Ley Orgánica del Poder Judicial y eso es lo que persigue el Código Penal. El Código Penal habla muy claramente que aquellos datos, aquella información que está protegida por alguna ley, como secreto, como es el caso de las deliberaciones, no se puede vulnerar. Y en este caso se ha vulnerado. Por eso nosotros pensábamos que, en coherencia, teníamos que poner una querella, porque ellos son los primeros que vulneran la legalidad que invocan en el caso del fiscal general del Estado y, a nuestro parecer, de una forma más grave. Porque en el caso del fiscal general del Estado estaríamos hablando de una posible vulneración del protocolo entre los abogados y los fiscales en cuanto a las negociaciones de un caso concreto, pero no afecta propiamente, en nuestra opinión, al núcleo de la intimidad. No es la vida sexual, no es un informe de salud del fiscal, de la pareja de Ayuso, es un caso de corrupción de interés público y que además tiene que ver con una filtración previa que ha hecho el propio entorno de la pareja de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y que, por tanto, como dicen las magistradas con su voto particular, no es que era un derecho de la Fiscalía, es que era su obligación, era una cuestión de transparencia. La ciudadanía tenemos derecho a saber la verdad. Si hay una desinformación, si hay una fake news, la Fiscalía como institución tiene que poner las cosas en su sitio. Eso no solo no es legal, sino que es legítimo. Sí, señora Asens, solo una cuestión más. En estas circunstancias cabe la posibilidad de presentar una consulta a la Comisión Ética del Poder Judicial sobre la participación de esos 3 magistrados que condenaron al fiscal general del Estado en un curso por el que cobraron del Colegio de Abogados de Madrid, que además es acusación particular en el proceso. Bueno, ahora mismo los fiscales han enviado a la relatora de Naciones Unidas por la independencia de los magistrados
una queja, una comunicación, precisamente planteando que se trata de una actuación ilegal y que se tiene que investigar en la ONU. De hecho, nosotros hemos pedido en esta querella que se aporte cualquier diligencia que pueda la relatora abrir en este caso, por si es de interés de la investigación, pero aparte de eso, creo que esto merece una sanción en el Consejo General del Poder Judicial. El problema que tenemos en el Consejo General del Poder Judicial es que la presidenta se ha puesto al lado de la mayoría de derechas y por tanto será difícil que prospere, pero si uno coge la ley orgánica del Poder Judicial es evidente que ha habido una vulneración clara y hay un conflicto de intereses en muchos de esos magistrados. Se tendrían que haber abstenido o poner en conocimiento del resto de compañeros y compañeras del tribunal que tenían una relación de confianza con una de las partes y ese elemento lo hemos conocido con posterioridad, lo han ocultado los propios magistrados y eso afecta a la imagen de imparcialidad. Los jueces no solo tienen que ser imparciales, tienen que parecerlo. Y en este caso hay muchos elementos que rompen esa imagen de imparcialidad. Y da la sensación que estamos otra vez en un caso de abuso de una oligarquía judicial, de un despotismo propio de una oligarquía judicial que en realidad no cree que este gobierno sea legítimo y creen que el gobierno debería convocar elecciones y en el fondo hay eso. La derecha no acepta el resultado de las elecciones, la derecha judicial tampoco. O sea, con el magistrado Ignacio González Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. 4 o 5 dudas lo más concretas y sintéticas posibles. Han pasado ya más de 24 horas desde que conocimos la sentencia. Hay debate sobre si se ha condenado con pruebas, solo con indicios o incluso en contra de algunos testimonios, como por ejemplo los de los periodistas. Los votos discrepantes en este sentido son mucho más de fondo que de matiz. ¿Qué análisis hace usted en esta duda que, digamos, ahora mismo está rodeando esta sentencia? Bueno, yo creo que lo más llamativo de la sentencia es la enorme disparidad que hay, tanto en la valoración de la prueba, no solamente de la prueba en general, sino de los diferentes medios de prueba, cómo se valora la forma de manifestarse el acusado, en este caso el fiscal general del Estado, solo respondiendo a las preguntas de su defensa, cómo se interpreta el borrado de sus terminales, de sus dispositivos móviles, o los testimonios de los periodistas. Esa enorme disparidad que hay entre la mayoría y la minoría, igual que no solamente en la valoración de los hechos, sino también en la fundamentación jurídica. Eso yo creo que es lo más llamativo de la sentencia, que la mayoría es como si dijera blanco y la minoría dijera negro. Con poner un ejemplo, el hecho de decir hoy por hoy un fiscal cómo podría reaccionar ante un bulo. Si sujetándonos a la mayoría podría incurrir en un delito o si sujetándonos al voto de las magistradas progresistas sería la única opción legal, el reaccionar frente al bulo. Es decir, a ese extremo hemos llegado de unos contornos muy dispares entre la mayoría y la minoría. Con respecto a la nota, a los que no somos, digamos, muy basados en derecho o nada basados en derecho, nos había llamado la atención porque al principio parece que lo denuncian por la nota, la apartan los propios jueces que la admiten y dicen vamos a investigarlo por otra causa. Dicen que aparentemente no era delictivo. Ahora, sin embargo, nos encontramos con que en la sentencia, además de que dicen que él pudo ser o él fue o él alguien de su entorno, ahora le pregunto por esto, también era delictiva la nota, cuando 2 magistrados dicen no solo no era delito, sino que era su obligación. Porque en lo de la nota sí que es lo único donde fácticamente se puede decir que el fiscal asumió su, digamos, participación en la nota, pero parece que quedaba claro en la nota cuando empezaba el juicio que no era motivo de este juicio o no era motivo de delito. Y le pregunto si en el juicio ha aparecido algo con respecto a la nota que desconociéramos previamente. Bueno, yo creo que en cuanto a la nota informativa es verdad que en el auto de admisión que hacen 5 de estos 7 magistrados que hacen el enjuiciamiento parecía descartar la nota informativa, pero sí que es verdad que en el auto de procedimiento abreviado en los hechos se recogía la nota informativa y en la sentencia se habla de una unidad de acción
entre lo que es la revelación o la filtración del correo electrónico y la difusión de la nota informativa. La disparidad surge en cuanto a la interpretación del precepto jurídico en el caso de la nota informativa, porque así como la minoría sostiene que ante unos hechos de dominio público ninguna revelación se produce y, por tanto, no sería delictiva, la mayoría sostiene que el fiscal general de Estado tenía un deber de confidencialidad, incluso aunque fuera de dominio público, con lo cual seguía o cometía el delito del artículo 417.1. Es, por tanto, una disparidad en la fundamentación jurídica de la sentencia. Sí, a mí no acierto a entender cómo alguien que va a sacar una nota la quiere filtrar los datos previamente, pero en fin, eso es una discusión que a mí ya se me escapa. Vamos con... Claro, lo que pasa es que la mayoría sostiene el deber de confidencialidad que tiene sobre los datos, que incluso siendo de dominio público debería de sujetarse, atenerse a ese deber de confidencialidad. Pero la lógica, señor magistrado, hace pensar que si vas a hacer la nota ya no la filtras. Digo, o una cosa o la otra, no las dos. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate. La referencia, tres cuestiones muy concretas y muy breves. La referencia que pudo ser el fiscal general del Estado o su entorno, que viene en la sentencia, ¿no da la impresión, o puede parecer que es una asunción de un delito demasiado vaga o demasiado vago para una condena? ¿Él pudo ser o su entorno? Bueno, hay que decir, en honor a la verdad, hay que decir que en determinados delitos se emplea esa fórmula. No solamente en la revelación de secretos, que se hable del entorno inmediato con su conocimiento y aceptación. Por ejemplo, en el delito de falsedad documental también se recurre a esa fórmula. Cuando se dice que el acusado o alguien o por medio de otra persona puede cometer la falsedad cuando no se tiene constancia clara de quién es el autor. El problema que se plantea en este caso no es tanto la descripción que se hace en los hechos probados, sino en la fundamentación jurídica, motivar en qué se basa para atribuir al fiscal general del Estado o a una persona de su entorno inmediato la autoría de la filtración. Y ese es probablemente, a mi juicio, la mayor debilidad que presenta esta sentencia, el motivar la autoría. Y aquí, insisto, la descripción en los hechos probados no es problema. El problema es la motivación, si se motiva suficientemente o no. Y yo creo que no hay esa motivación suficiente. La Asociación Progresista de Fiscales muestra su preocupación por el hecho de que con esta sentencia se haya podido rebajar o se haya rebajado, dicen ellos, notablemente algo tan básico en la Administración de Justicia como la presunción de inocencia. ¿Es un debate que nos debe preocupar este? Bueno, esa cuestión que denuncia la Unión Progresista de Fiscales no solamente la denuncia ella, sino que el voto particular tiene como corolario la demoledora afirmación de que la mayoría incurre en una vulneración del principio de presunción de inocencia. Es decir, según la minoría, no hay prueba de cargo de la señalada por la mayoría suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y, por tanto, está apuntando la minoría a una vulneración de un derecho fundamental. Vulneración de ese derecho fundamental que deja abierta la puerta a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y ya una última cuestión, lo estábamos comentando antes y seguramente le demos una vuelta más. El debate sobre el trabajo de nuestro oficio, de nuestra profesión, la de los periodistas, al decir en la sentencia que la objeción de conciencia puede actualmente ayudar a sostener relatos que no se ajusten a la realidad. Eso lo hace en la sentencia para dar más valor, por ejemplo, a Almudena Lastra, la fiscal de la Comunidad de Madrid, que dice que ella entiende que cuando le responde de una determinada manera para ella es que puede asumir que es el autor de la filtración, mientras no se tienen, después de decir esto, en cuenta otros 5 periodistas que dijeron exactamente lo contrario, que la fuente no era él. Esta referencia a que el secreto profesional actualmente, tal como está redactado, desarrollado, puede provocar o motivar que un periodista en sala diga algo que no se ajusta a la realidad, ¿es algo que nos debe preocupar a los periodistas? Bueno, vamos a ver, yo diría 2 cosas de lo que me estás preguntando. Por un lado, en cuanto a los periodistas que han comparecido al juicio del fiscal general del Estado,
tienen dos obligaciones. En cuanto a que periodistas, bueno, más que obligación, es un derecho, como habéis dicho antes, un derecho consagrado en la Constitución, el del secreto profesional. Se pueden acoger al secreto profesional. Y, en segundo lugar, en cuanto a que ciudadanos y comparecen a los juicios en calidad de testigos, están obligados a decir la verdad. Por lo tanto, aunque se pueden amparar en el secreto profesional, lo cierto y verdad es que están obligados a decir la verdad. Y la segunda cosa que quiero decir es que si hay una contradicción que yo advierto en la sentencia. Si el señor Miguel Ángel Campos ha dicho que el fiscal general del Estado no le ha filtrado el correo, y resulta que se señala al fiscal general del Estado como autor de la filtración, ahí lo procedente hubiera sido deducir testimonio contra el señor Campos por falso testimonio en juicio, que eso es el corolario de faltar a la verdad a la que está obligado todo testigo. Por tanto, yo creo que la valoración del testimonio de los periodistas, el tribunal, la mayoría del tribunal ha optado por dar mayor credibilidad a la palabra de la fiscal superior de Justicia de Madrid que a la palabra de los periodistas que habían negado la filtración por parte del fiscal general de Estado. Ahora bien, lo que sí es verdad es que se pueden acoger a su secreto profesional, pero están obligados a decir la verdad. Y si incurren en una falta a la verdad, deben de ser procesados por delito de falso testimonio. Juan Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista Fiscales. Vamos a ir directo. Puede matizar lo que quiera, solo le pido la mayor brevedad, si puede rápido, ser. Xavier, se lo prometo. ¿Qué valoración en conjunto hacen de la sentencia? Mire, partiendo de que para nosotros es esencial el respeto a las instituciones constitucionales, partiendo de que nosotros entendemos la función del Tribunal Supremo como culminación de la jurisdicción en todos los órdenes, y eso lo acatamos, lo respetamos. Partimos también, se lo digo para aclarar cosas que se han escuchado estas semanas, que una crítica a una resolución judicial es fortalecer las instituciones. La verdadera deslealtad a la democracia no es discrepar, la verdadera deslealtad es callar cuando existen dudas jurídicas legítimas sobre una resolución judicial, ¿vale? Y entrando en ello, miren, ¿saben una cosa que les estaba escuchando con mucho respeto? Esto no va, y entiendo el razonamiento que ustedes hacían, de que yo tengo una sensibilidad y por tanto me apoyo en los argumentos de la sentencia o del voto particular en función de una sensibilidad u otra. Creemos que ese no es el análisis correcto. El análisis es si estamos cómodos con los estándares de presunción de inocencia que se han establecido en la sentencia, porque la sentencia es de condena. Y si esos estándares se han rebajado o no se han rebajado conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que se han rebajado? ¿Usted cree que se han rebajado? Contundentemente sí, se han rebajado. ¿En qué se han rebajado? En los tres principios básicos, señor Fortes, del principio de presunción de inocencia, de que la carga de la prueba recae en quien acusa, en que la culpabilidad debe quedar acreditada con certeza y no con probabilidad, y que toda duda razonable debe resolverse en favor del acusado y no en su contra. Y esto no lo decimos nosotros, que lo hemos sostenido en todo momento, lo dicen ni más ni menos que dos magistradas del Supremo, es decir, que la duda nace del corazón de la institución que ha condenado. Y esto hay que decirlo, porque esto es muy llamativo. Miren, si me permite, pongo varios ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo primero que es muy llamativo, el ejemplo es que nos dice la sentencia del Tribunal Supremo que acoge la culpabilidad del fiscal general porque la ve la hipótesis más plausible y descarta las otras hipótesis. ¿Pero por qué las descarta? ¿En qué pruebas se pasa para descartarlas? Porque el voto particular nos dice que son igualmente verosímiles. Segundo, no identifica con certeza al autor, y el Tribunal Supremo, en algo que no hemos visto nunca, formula un concepto diluido de autoría donde entra el entorno y sustituye la certeza por la probabilidad. ¿Eso es respetar la carga de la prueba? ¿Qué tiene que saber la ciudadanía, Xavier? Que para nosotros lo que está diciendo el Tribunal Supremo equivocadamente es, como no hay otra explicación que convenza más, se le condena, lo cual equivale a decir
que si usted no demuestra otra versión mejor, entonces es culpable. Y esto es desvirtuar la presunción de inocencia, convirtiéndola en una presunción de culpabilidad por descarte. ¿Y qué gravedad, y esto, qué gravedad tendría esto para usted? Usted está hablando claramente de que hoy se ha sentado un precedente en el alto tribunal, nada más nada menos, que rebaja los umbrales de presunción de inocencia, que son básicos, porque como todo el mundo sabe, principio general del derecho, yo si soy acusado no tengo que demostrar mi inocencia, otros tienen que demostrar su culpabilidad. ¿Esto no se ha seguido así en el alto tribunal? No se ha seguido así. Se ha realizado una interpretación que devalúa los estándares correctos. Y fíjese, hay 2 ejemplos, yo creo, o 3 ejemplos que son muy importantes. La nota de prensa. Hemos visto otra cosa, cómo se ha ido cambiando el objeto del proceso entre la nota de prensa y la filtración, lo cual también nos merece una reflexión del derecho de defensa, de qué se ha defendido el fiscal general en el procedimiento, pero nos encontramos, ustedes imagínense, sobre una misma cosa que es la nota de prensa, tenemos a la sentencia que nos dice que es delictiva porque el fiscal, aunque viniera de un bulo, tenía la obligación de tener una diligencia debida, de conservar los datos. ¿Y qué nos dice el voto particular? Que la obligación de la nota de prensa era una obligación legal hacerla. Sobre una misma cosa nos encontramos que en el núcleo supremo de la jurisdicción, el Tribunal Supremo, unos dicen que es un delito y otros dicen que no, que lo que hizo el fiscal general era una obligación legal, que eso es lo que dice. ¿Ustedes creen que con esta dicotomía se puede condenar? ¿No se hubiera debido exigir un debate mayor en el propio Tribunal Supremo para generar este estrés institucional de decir 2 cosas? Una la convierte en delito y otra lo convierte en una obligación legal. Otra cuestión, otra cuestión, por acotarlo, en 2 o 3 cuestiones. Es que lo que me está diciendo me parece muy interesante, pero también me alarma. Es decir, ¿esta decisión del Tribunal Supremo puede rebajar los umbrales o va a haber un debate? ¿Puede haber alguna instancia superior que corrija y vuelva, en su opinión, a nivelar que uno tiene que demostrar, que alguien tiene que demostrar la culpabilidad de alguien y no alguien demostrar su propia inocencia? Es decir, que esto puede provocar un debate sobre los umbrales del respeto a lo básico en la justicia, que es la presunción de inocencia. Esto debe, y esto es bueno que así sea, en el sistema procesal, mire, España es una democracia sólida y tenemos una arquitectura constitucional y jurídica sólida, con mecanismos institucionales jurídicos en nuestro sistema y en la arquitectura europea que van a permitir someter a debate necesario lo que nosotros entendemos que es una rebaja muy peligrosa de los estándares de la presunción de inocencia. No tenemos ninguna duda de que ese debate se va a producir. Por eso, déjame decirles que el mejor homenaje que para nosotros podemos hacer, estamos, más convencidos que nunca de la inocencia de una persona condenada. El fiscal general aquí ha visto malograda su carrera profesional y su prestigio ahora mismo por una sentencia que no nos convence, que no salvaguarda sus derechos constitucionales. Nuestro mejor homenaje que le podemos hacer es defender sus posiciones jurídicas para combatir esta resolución judicial. Y digo más, Xavier, y ya me callo que estoy alargándome mucho, y defender, coger una bandera, la bandera del reformismo. Necesitamos abordar reformas estructurales en la justicia, reformas importantes para que la ciudadanía tenga más garantías de que los estándares de motivación, de respeto a los derechos fundamentales, de la apariencia de la imparcialidad, estos son debates necesarios que no van contra nadie, y lo que van es para asegurar una mayor confianza de los ciudadanos en la justicia, que esa es nuestra obligación. 2 cuestiones muy breves para concluir, si puede ser, señor Martín González. Una, ya he hablado de la nota pública, de la dicotomía de que unos digan que era, no se podía hacer, que era delictivo, y otros que era casi obligado para difundir o desmentir un bulo que afectaba a la propia Fiscalía. Dos aspectos de la siguiente pregunta, lo más breve. Borrado del móvil. Hemos leído que lo ponen en el relato de cuestiones que inducen a pensar en su culpabilidad. ¿Eso abre otro debate? Digo, porque yo había pensado lo contrario desde que el PP pudo
borrar los datos de un disco duro y se dijo desde las altas instancias judiciales que eso no era delito. Y otro, que las declaraciones de los periodistas. Sobre estas dos cuestiones, muy brevemente, borrado de móviles y declaraciones de periodistas. Al acusado no le corresponde probar su inocencia, ni en el caso del fiscal general ni en ninguno. Además, el voto particular, no lo dice la UPF, el voto particular nos dice que el fiscal general del Estado, que es un órgano constitucional, tiene el deber de preservar unos datos que no son suyos solo, son de muchos ciudadanos. Y lo segundo, es un debate muy interesante, el de los periodistas que usted recoge. Mire, hay otra cosa grave en esta sentencia, en nuestra opinión. No se puede devaluar el valor probatorio de periodistas con el valor constitucional que ustedes realizan por el mero hecho de que se acojan al secreto profesional. No se puede devaluar. Tendrá que contrastarse con el resto de la prueba y aquí había un montón de contraste probatorio para las afirmaciones que hacían algunos periodistas. Por tanto, afirmar que por el mero hecho de que un profesional de la información, con la función constitucional democrática que tiene, por el mero hecho de acogerse al secreto profesional, que es un derecho constitucional, eso hace que el valor probatorio de lo que dice decaiga, no es razonable y yo creo que como sociedad debemos defender que no sea así. Una última cuestión y concluyo. Esto va a ir a recurso ante el propio Supremo, lo normal es que decaiga o que no se admita, luego al Constitucional y también a instancias. Ustedes creo que incluso hablan de la ONU, veremos si el propio afectado recurrirá también a alguna instancia como el TJUE o el propio Tribunal de Derechos de Estrasburgo, de Derechos Humanos. ¿Qué recorrido de apelaciones cree que tiene usted, por ejemplo, en la ONU, que es donde ustedes van a apelar, creo, o tengo entendido? No es una apelación jurídica, simplemente vamos a manifestar a la relatora las deficiencias sistémicas que nosotros hemos apreciado para que las examine alguien desde fuera. Siempre es bueno que nos vea alguien desde fuera y que nos sugiera al Estado, en su caso, qué reformas son necesarias, vuelvo a insistir, para reforzar la presunción de inocencia y las garantías de toda la persona. Esto no es enmendar a nadie. Esto es a construir entre todos un Estado de Derecho mejor. Pues aquí lo dejamos. Quiero dejar constancia que hemos invitado también a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus, una asociación mayoritaria de carácter conservador y que no ha querido participar en este programa. Es decir, buscamos, como siempre, como están viendo en esta mesa y también en las participaciones desde casa, de dos formas distintas de ver un mismo problema que se está manifestando de una forma evidente. Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, muchísimas gracias por atendernos.